Termodinámica. Unidad 4. La segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. 4.1. Máquinas térmicas y refrigeradores. Máquinas térmicas. Como señaló antes, el trabajo se puede convertir fácilmente en otras formas de energía, pero convertir estas en trabajo no es fácil. El trabajo mecánico que realiza la flecha mostrada en la imagen nos indica claramente cómo es que se convierte primero la energía interna del agua, energía que puede entonces salir del agua como calor, y se sabe como experiencia que cualquier intento por revertir este proceso fallará, es decir, transferir calor al agua no causará que la flecha gire. Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas mediante 1. Reciben calor de una fuente a temperatura alta, energía solar, horno de petróleo, reactor nuclear, etc. 2. Convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en forma de una flecha rotatoria. 3. Rechaza el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, la atmósfera, ríos, etc. 4. Operan en un ciclo. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos por lo común requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras se experimenta un ciclo. Al fluido se le conoce como fluido de trabajo, como se muestra en la siguiente imagen. El dispositivo productor de trabajo que mejor se ajusta a la definición de una máquina térmica es la central eléctrica de vapor, la cual es una máquina de combustión externa, es decir, la combustión se lleva a cabo fuera de la máquina y la energía liberada durante este proceso se transfiere al vapor como calor, como se muestra en el siguiente esquema de la figura 6.10. Es un esquema de una figura eléctrica de vapor. La salida del trabajo neto de esta central eléctrica de vapor es la diferencia entre su salida del trabajo total y su entrada de trabajo total. Quiere decir, W neto de salida es igual a W de salida menos W de entrada. Esto en kilojoules. Refrigeradores. Los refrigeradores, como las bombas de calor, son dispositivos cíclicos. El fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se denomina refrigerante. El refrigerante entra al compresor como vapor y se comprime hasta la presión del condensador. Posteriormente, sale del compresor a una temperatura relativamente alta y se enfría y condensa a medida que fluye por serpentines del condensador, rechazando calor al medio circundante. Después entra al tubo capilar donde su presión y temperatura caen de forma drástica, debido al efecto de estrangulamiento. Luego, el refrigerante a temperatura baja entra al evaporador, donde se evapora absorbiendo calor del espacio refrigerado. El ciclo se completa cuando el refrigerante sale del evaporador y vuelve a entrar al compresor, así como se muestra en la figura siguiente. Cuatro, 2. Enunciados de la segunda ley. La incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo es remediado al introducir otro principio general, la segunda ley de la termodinámica. La primera ley no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que el proceso ocurrirá realmente. Cuando los procesos no se pueden dar, esto se puede detectar con la ayuda de una propiedad llamada entropía. Un proceso no sucede a menos que satisfaga la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. El empleo de la segunda ley de la termodinámica no se limita a identificar la dirección de los procesos. La segunda ley también afirma que la energía tiene calidad
así como cantidad. La primera ley tiene que ver con la cantidad y la transformación de la energía, de una forma a otra sin importar su calidad. Preservar la calidad de la energía es un interés principal de los ingenieros, y la segunda ley brinda los medios necesarios para determinar la calidad, así como el nivel de degradación de la energía durante un proceso. La naturaleza establece que el total de energía asociada con una fuente térmica nunca puede ser transformada íntegra y completamente en trabajo útil. De aquí que todo el trabajo se puede convertir en calor, pero no todo el calor puede convertirse en trabajo. Definiciones clásicas. Kelvin Planck. Es imposible construir un aparato que opere cíclicamente cuyo único efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Referente a la definición de Kelvin Planck, en el diagrama se explica que el ciclo no puede suceder, ya que el único efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. La siguiente definición es de Clausius, que dice: es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de temperatura mayor. En el siguiente diagrama se identifica algo imposible, ya que tampoco puede haber un ciclo cuyo efecto sea transferible a calor con una temperatura baja y pues que se obtenga una temperatura mayor. 4.3. Procesos reversibles e irreversibles. Un proceso irreversible en la vida cotidiana, por ejemplo, puede ser lo que es la fotosíntesis, ya que suponga un sistema abierto el cual hace intercambio de energía eh, tanto como el ambiente como con la planta. La planta absorbe energía por el día y la libera por la noche. Eso es un sistema reversible ya que se encuentra de manera cíclica. Eh, un, un ejemplo de un proceso irreversible sería el envejecimiento de una persona, ya que al transcurso de determinado tiempo la persona va sufriendo cambios tanto en su forma física como en procesos para compartir información. Se le llama irreversible porque después de determinado tiempo esta misma persona no puede volver a reiniciar su ciclo volviendo a cero, como es la niñez, por ejemplo. Bueno, después de estos pequeños ejemplos, el proceso termodinámico es reversible si se puede invertir el modo que el proceso cíclico resultante. Es como lo que les decía, un sistema abierto tiene la capacidad de hacer intercambio de energía con el medio que lo rodea, ya que puede haber entrada y salida de energía. Pero para que esto suceda, el sistema debe de haber un cierto equilibrio y los cambios de energía deben de ser a favor de que haya un, un- un equilibrio. Ahora, un proceso irreversible es aquel que desde luego no es reversible, pero debe de reunir algunos puntos característicos. Algunos puntos característicos, pues el primero, uno, no debe de haber transformaciones de energía mecánica en térmica por medio de fricciones o de otro tipo de fuerzas disipativas. ¿Esto qué nos quiere decir? Mm, Como el sistema se encuentra cerrado, no debe de haber intercambio de energía, y entonces por eso mismo tampoco debe de haber transformación de energía térmica en mecánica.
por fuerzas externas. 2. La transferencia de energía como el calor solo puede suceder cuando la diferencia de temperaturas entre los objetos son infinitamente pequeñas. Eh, Tal vez en algunos casos eh, haya, pueda haber transferencia de energía o calorífica del sistema hacia adentro y de adentro hacia afuera, hacia el ambiente. Pero ¿qué pasa? Estos intercambios son infinitamente pequeños, así que se toman como despreciables. 3. El proceso debe ser cuasiestético, de modo que el sistema siempre se encuentre en un estado de equilibrio termodinámico. Es lo que les comentaba hace un momento. Puede haber intercambio de energía, pero siempre y cuando haya un equilibrio entre el sistema cerrado y el ambiente. Cualquier proceso real en la naturaleza es irreversible. Eh, Realmente los procesos reversibles son idealizaciones que en la realidad se pueden conseguir aproximadamente, pero nunca de forma completa. ¿Por qué nos dice esto de que nunca se va a poder tener un sistema irreversible de forma completa? Porque siempre va a haber una pequeña pérdida de energía. eh, en lo que se trata de hacer mayormente cíclica, pero siempre va a haber una pérdida de energía, tanto térmica, mecánica. Entonces, pues solamente es una idealización. En conclusión, nosotros como futuros ingenieros debemos de, de acercarnos más a lo que es un proceso reversible. ¿Por qué reversible? Porque forma parte de un ciclo que en este ciclo tanto energía térmica como mecánica, eh, por decir alguna, eh, forman parte de un proceso del cual al llegar al final tenga la capacidad de regresar al principio y con la misma energía poder estar realizando un ciclo infinito. Entonces esa es la idea principal sobre los procesos reversibles e irreversibles. 4. Ciclo de Carnot. El teorema de Carnot establece que el rendimiento de una máquina térmica es siempre menor o igual que el de una máquina térmica reversible que opere entre las mismas temperaturas. Como corolario, el rendimiento de todas las máquinas térmicas reversibles que operen entre las mismas temperaturas es el mismo, independientemente del sistema físico que corresponda a la máquina. Puede ser un gas ideal sometido a compresiones o expansiones. Puede ser un material paramagnético sometido a campos magnéticos variables. Puede ser un sistema bifásico formado por agua y vapor de agua. El resultado es siempre el mismo. Este resultado ya de por sí es bastante contundente. Nos permite, además de calcular el rendimiento máximo que puede tener una máquina térmica, no basta con diseñar una máquina térmica reversible y hallar su rendimiento. El de todas las demás reversibles será el mismo y el de las irreversibles será menor. Existen varias posibilidades: el ciclo de Carnot, el ciclo de Stirling o el ciclo de Ericsson. El rendimiento de este ciclo viene definido por n igual a 1 menos T2 sobre T1, y como se verá, esto es mayor que el producido por cualquier máquina que funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realice este ciclo se denomina máquina de Carnot. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, por lo que el ciclo puede invertirse y la máquina absorbería calor a una fuente fría y cedería a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría para mantenerla fría, se denomina máquina frigorífica. Y si cede calor a la fuente caliente, bomba de calor. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas: 2 procesos isotermos a temperatura constante y 2 adiabáticos aislados térmicamente. Las aplicamos del primer principio de la termodinámica, que están escritos de acuerdo a los criterios de signos termodinámicos. La compresión adiabática.
Aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiéndose y aumentando su temperatura hasta un estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar el trabajo del sistema. Compresión isoterma. Se pone en contacto con el sistema de la fuente de calor de temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va descendiendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace la energía interna y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Expansión adiabática. La expansión isoterma termina en un punto tal que el resto de la expansión puede realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T2 en el momento en el que el gas alcanza su volumen máximo. Al enfriarse disminuye su energía interna, con lo que utilizando el razonamiento análogo al anterior proceso. La expansión isotérmica se parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y la temperatura en T1 de la fuente caliente. En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura T1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse pero absorbe calor de T1, mantiene su temperatura constante al trasladarse de un gas ideal. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace su energía interna, y despreciando los cambios de energía potencial y cinética a partir de la primera ley de la termodinámica, se observa que el calor transferido es convertido en trabajo. El trabajo del ciclo respecto a los signos. Por convención de signos, un signo negativo significa lo contrario, es decir, un trabajo negativo significa que el trabajo es realizado sobre el sistema. Con este convenio de signos, el trabajo obtenido deberá ser, por lo tanto, negativo, tal como está definido y despreciado los cambios de energía mecánica a partir de la primera ley. Teoremas de Carnot. 1. No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga mayor rendimiento que una de Carnot que funcione entre esas mismas fuentes térmicas. 2. Dos máquinas irreversibles operando entre las mismas fuentes térmicas tienen el mismo rendimiento. Calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace la energía interna y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Expansión adiabática. La expansión isoterma termina en un punto tal que el resto de la expansión puede realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T2 en el momento en el que el gas alcanza su volumen máximo. Al enfriarse disminuye su energía interna, con lo que utilizando el razonamiento análogo al anterior proceso. La expansión isotérmica se parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y la temperatura en T1 de la fuente caliente. En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura T1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse pero absorbe calor de T1, mantiene su temperatura constante al trasladarse de un gas ideal. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace su energía interna, y despreciando los cambios de energía potencial y cinética a partir de la primera ley de la termodinámica, se observa que el calor transferido es convertido en trabajo. El trabajo del ciclo respecto a los signos. Por convención de signos, un signo negativo significa lo contrario, es decir, un trabajo negativo significa que el trabajo es realizado sobre el sistema. Con este convenio de signos, el trabajo obtenido deberá ser, por lo tanto, negativo, tal como está definido y despreciado los cambios de energía mecánica a partir de la primera ley. Teoremas de Carnot. 1. No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga mayor rendimiento que una de Carnot que funcione entre esas mismas fuentes térmicas. 2. Dos máquinas irreversibles operando entre las mismas fuentes térmicas tienen el mismo rendimiento. 4, 5. Entropía. Entropía. El término entropía fue inicialmente acuñado por el físico alemán Rudolf
al observar que en cualquier proceso irreversible siempre se lleva una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema. A partir de entonces, el término ha sido utilizado para varias disciplinas de conocimiento como lo son la física, la química, matemáticas y astrofísica. Todo esto para hacer referencia a la medida de desorden al que tiende un sistema. Así, por ejemplo, en física, la entropía se refiere al grado de irreversibilidad que en un sistema termodinámico es alcanzado después de un proceso que impide la transformación de energía. En química, por su lado, hace referencia a la entropía observada en la formación de un compuesto químico. En origen, la entropía es una magnitud de la termodinámica como la temperatura, la densidad, la masa o el volumen. Se representa mediante la letra S y sirve para explicar por qué algunos procesos físicos suceden de una determinada manera, midiendo el grado de desorden de un sistema a nivel molecular. En cualquier sistema termodinámico en equilibrio coexisten microestados de energía a nivel molecular, compatibles con el estado general del sistema. La entropía es esencia, es medida que se calcula, la probabilidad de que ocurran cambios en el sistema en función de la probabilidad de sus microestados. Aplicando un sistema dinámico, la entropía es la medida que explica por qué, si ponemos un objeto caliente junto a uno frío, el frío se calienta y el caliente se enfría. Existe la probabilidad de que ocurra al revés, que el objeto caliente se caliente aún más y el frío se enfríe aún más, pero es tan mínima que sencillamente nunca ocurre, porque la energía tiende a expandirse. Adicionalmente, el concepto de entropía también se usa para medir la probabilidad de recepción de un conjunto de mensajes en un entorno de información. Así que, en resumen, la entropía no es más que el caos dentro de un sistema aislado. Con esto podemos decir que es aún más fácil deshacer que hacer, destruir que construir. Es todo un mundo de números dentro de la probabilidad. Para comprender conceptualmente lo dicho, analicemos el ejemplo de un reloj de arena, que es un sistema cerrado en el que no entra ni sale materia. La cantidad de arena en el reloj es constante. La arena ni se crea ni se destruye en ese reloj. Esta es la analogía de la primera ley de la termodinámica. No hay creación ni destrucción de la materia. Aunque la cantidad de arena en el reloj es constante, su distribución cualitativa está constantemente cambiando. La cavidad inferior se va llenando, mientras la cavidad superior se vacía. Esta es la analogía de la segunda ley de la termodinámica, en la que la entropía aumenta constantemente. La arena de la cavidad superior es capaz de hacer un trabajo mientras cae, como el agua en la parte superior de una catarata. La arena en la cavidad inferior ha agotado su capacidad de realizar el trabajo. El reloj de arena no puede darse vuelta. La energía gastada no puede reciclarse, a menos que se emplee más energía en ese reciclaje que la que será desarrollada por la cantidad reciclada. 4.6. Exergía. ¿Qué es exargía? Bueno, por definición, la exargía es una propiedad termodinámica que permite determinar el potencial de trabajo útil de una determinada cantidad de energía que se puede alcanzar por la interacción espontánea entre un sistema y su entorno. De igual manera, informa de la utilidad potencial del sistema como fuente de trabajo. Se considera como una propiedad termodinámica, por lo que es una magnitud cuya variación solo depende de los estados iniciales y finales del proceso y no de los detalles del mismo. Dado un sistema combinado formado por un sistema cerrado y el ambiente, la exergía denotado por A se define como el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando el sistema cerrado evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. Por otra parte, de forma general, la exargía es la proporción de la energía que puede ser transformada en trabajo mecánico. En este sistema encontraremos dos
procesos de sistemas en la exargía, uno en sistema abierto y uno en sistema cerrado. A continuación presentaré lo que es el sistema abierto. Nos dice que para sistemas abiertos en los que hay transferencias de masa, se maneja el concepto de exargía de flujo, que no es más que la exargía asociada de una corriente material que atraviesa un volumen de control determinado, adaptando la expresión y utilizando magnitudes específicas por unidad de masa. Se tiene. Aquí podemos visualizar lo que es una fórmula para determinar un proceso de sistema abierto en exargía, donde H, S y Z son entalpía, entropía, velocidad, altura del flujo respectivamente. H subíndice 0, T y S subíndice 0 son las propiedades evaluadas en el estado muerto. Por otra parte, G es la generación de la gravedad. En un sistema cerrado puede interaccionar con el entorno mediante transferencias de energía en forma de calor o trabajo, que implican una transferencia de exergía en el sistema y el entorno. Esta exergía transferida no coincide necesariamente con la variación de exergía del sistema, ya que la exergía también se destruye como consecuencia de la generación de entropía. Todos los procesos reales con transferencia de energía en forma de calor conllevan, además de una transferencia de entropía, una generación de entropía debido a procesos irreversibles dentro del sistema. En el proceso de sistema cerrado podemos visualizar otra fórmula que se explica de la siguiente manera. La variación de exergía del sistema cerrado es igual a la transferencia de exergía en el entorno menos la distribución de exergía T subíndice 0, donde se representa la generación de entropía, que por el segundo principio no puede ser negativa. En este sistema tiene varios puntos descriptivos. Se desprecia la energía cinética y potencial del sistema. Se determina el máximo trabajo útil que el sistema es capaz de ceder. Y el sistema evoluciona desde un estado inicial vivo hasta el equilibrio térmico y mecánico con el medio estado cero muerto mediante procesos reversibles. Aplicaciones. En sus aplicaciones podemos encontrar una de las principales, que es el análisis exergético a nivel del proceso y componente. Este permite identificar, localizar y cuantificar las propiedades causadas de reversibilidades termodinámicas de un sistema o proceso, mediante el estudio de la destrucción y eficacia exergéticas, siendo la exergía la parte disponible de la energía utilizada para producir trabajo útil. Esta representa una poderosa herramienta para determinar potenciales, mejorías y optimización de procesos, así como impactos ambientales y su mitigación. Hacer una medida del desequilibrio con el medio ambiente. La termoeconomía, una área que combina el análisis exergético con el análisis económico, es una disciplina recientemente adoptada para determinar el costo exergético que se deriva de la producción de diferentes productos en plantas de cogeneración, trigeneración y poligeneración. Por último, tenemos una relación en lo que es exergía y entropía, que bien dice, la exergía nos da el máximo de trabajo útil que podemos extraer de un sistema, apurando al límite las posibilidades que ofrece el segundo principio de la termodinámica. Para ello, hay que suponer procesos completamente reversibles y por tanto sin producir de entropía. Un proceso real siempre se produce entropía. La producción de entropía implica una reducción de trabajo útil que podemos extraer del sistema, es decir, cuando mayor en la producción de entropía, menor es el aprovechamiento de su energía. 4.7. Trabajo reversible. El trabajo reversible se define como la cantidad máxima de trabajo útil que puede producirse o el trabajo mínimo que necesita ser proporcionado
Cuando un sistema experimenta un proceso entre los estados inicial y final especificados, este es el trabajo de salida útil o entrada, obtenido o gastado, cuando el proceso entre los estados inicial y final se ejecuta de manera totalmente reversible. Cuando el estado final es el estado muerto, el trabajo reversible es igual a la energía para procesos que requieren trabajo. El trabajo reversible representa la cantidad de trabajo mínima necesaria para llevar a cabo ese proceso. Para finales convenientes a la presentación, a lo largo de este capítulo, el término trabajo se utiliza para denotar tanto el trabajo como la potencia. Cualquier diferencia entre el trabajo reversible y el trabajo útil se debe a irreversibilidades. 4.9. Balance de exergia en sistemas cerrados. La naturaleza de la exergia es opuesta a la de la entropía, en la cual la exergia puede destruirse pero no puede crearse. Por consiguiente, el cambio de exergia de un sistema durante un proceso es menor que la transferencia de exergia por una cantidad igual a exergia destruida dentro de las fronteras del sistema durante el proceso. Entonces el principio de disminución de exergia puede expresarse como exergia total que entra, menos la exergia total que sale, menos la energía total destruida, es igual al cambio en la exergia total del sistema. Esta relación se conoce como el balance de exergia y puede definirse como el cambio de exergia de un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la transferencia neta de exergia a través de la frontera del sistema y la exergia destruida dentro de las fronteras del sistema como resultado de las irreversibilidades. Anteriormente se mencionó que la exergia puede transferirse hacia o desde un sistema por transferencia de calor, trabajo y masa. Entonces el balance de exergia, para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso, puede expresarse más explícitamente como transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa, menos destrucción de exergia, es igual al cambio de energía. Un sistema cerrado no involucra flujo másico, por lo tanto, tampoco cualquier transferencia de exergia asociada con el flujo másico. Si se toma la dirección positiva de la transferencia de calor hacia el sistema, y la dirección positiva de transferencia de trabajo desde el sistema.